Bien, del ámbito local vamos a hablar de lo que, la verdad, estamos todos interesados. Sí. ¿Qué pasó con la inflación de julio? ¿Qué pasa con los alimentos? Lamentablemente, cada vez que la llamamos a Sí. Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros de Córdoba, es para hablar de estas noticias, que no son buenas noticias, que no son noticias positivas, pero es parte de la realidad y que ellos tienen, la verdad, que un muy buen relevamiento Sí, siempre señor. en cuanto a lo que es materia de precios. Es por eso que es fuente de consulta permanente, Vanessa, que ya la tenemos como para hacer las consultas. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía, un saludo a ustedes y por supuesto a todo el equipo y a la audiencia. Bien. Bien, Vanessa, bueno, inflación de julio lo vemos allí con faltantes. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, por favor? Bueno, apareció el número que tanto temíamos después de un julio que verdaderamente, primero un alivio que haya finalizado, por el otro lado, con los números que arroja, ¿no? 7,84% la medición que se realizó desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias para lo que fue julio, con constantes incrementos, con lo que fue la preocupación de la llegada constante de aumentos en materia alimentaria y por el otro lado el impacto de lo que ha sido, no tan solo se movieron alimentos, fue en general con índices muy altos, porque si bien estamos hablando que una inflación que, para que tomemos dimensión, es la más alta en los últimos 20 años. Un dato sí, que os impacta. Y por otra parte también, Vanessa, estaba viendo los índices. Aumento de esparcimiento y cultura, por ejemplo, un 11,35%, independientemente de lo que es alimentos, bebidas alcohólicas. Bueno, educación también 9,50%. ¿Eso tiene que ver también con lo distintivo de este alto índice que están dando? Es así, porque no tan solo fue el componente de alimentos, que bueno, recién lo nombraban, ¿no? El incremento en el precio de los alimentos, que fue cerca del 11%, los faltantes que tuvimos en los alimentos, pero también todo el impacto que fue, que siguió en los demás ítems. Bebidas alcohólicas y tabacos, 8,45%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 9,7%. Indumentaria y calzado, otro peso importante en las familias, 10,4%. Y a esto hay que hacerle otra salvedad más. Son ítems en los cuales los meses anteriores venían con fuertes actualizaciones. Pero bueno, que esto recaiga en un mes donde lamentablemente nos sorprendió a todos, porque recordemos que en marzo hubo un fuerte incremento, un número alto del año. Luego paulatinamente comenzó a descender, pero bueno, nadie, verdaderamente nadie tenía previsto estos números que por supuesto, un incremento generalizado de todo, y esto es por ello que la inflación nos da tan alta. Sí, señora. Vanessa, hablando un poco con la gente, con el día a día, hablando de las compras, de lo que tenemos que hacer, ¿qué nos conviene hacer? Comprar el día a día, comprar al por mayor, juntarse entre las familias, porque la verdad que por allí o algunas semanas la gente estaba desesperada, que no había harinas, que no había aceite, que qué hacemos, que cómo compramos para que la plata nos alcance. Bueno, digamos, para todo lo que ha venido sucediendo, hemos visto dos comportamientos, si se quiere. Por un lado, las familias que han podido estoquearse. Estoquearse con lo que se podía, porque ciertamente el aceite, si bien ya veníamos con una cuotificación en la entrega de la mercadería, el aceite desapareció de góndola. Entonces, si no se podía estoquear en aceite, las familias que pudieron hacerlo, o así, juntándose para el mayorista, o en el supermercado, o en el almacén, bueno, compraban lo que se podía. Si no era en alimentos, ha sido en higiene y limpieza, que sabemos que perdura en el tiempo y que se puede guardar. Y hay otras familias que lamentablemente no pudieron hacer esta realidad, porque lamentablemente el incremento de estos alimentos se lo impidió. Es por ello que también en esto hay que tener cuidado, porque si bien han llegado precios y precios actualizados a precios alistados oficiales, han habido otros incrementos, bueno, más que bien, digamos, obra de especulación que de otra cosa, y esos productos van a tender o sea, no es que bajen, ¿no? Pero algunos comercios que han puesto precios exorbitantes, ya la misma demanda de que las familias, al estar tan atentos a estos incrementos,
obviamente no conviene comprarlos o ir a otro lugar donde encontrar precios más convenientes. ¿Esto qué pasa? En alta inflación aparece esta dispersión en los precios, por ello que también el consumidor tiene que tener cuidado. Vanessa, se habla muchas veces, y corresponden también a voces oficiales, de hablar del dólar paralelo, el dólar blue, como bueno, un dólar ilegal, clandestino, marginal. Incluso a veces se cae también en los medios que difunden los datos, que día a día, de hecho, bueno, en estos picos dentro de la volatilidad que ha tenido el mercado y la falta de definiciones de parte del gobierno, pero tenemos que decir, y seguramente lo vas a remarcar, que tienen incidencia en los precios y en esta realidad también, ese dólar paralelo. Por más que se diga que obviamente tiene una cuota de marginalidad, pero inciden directamente en lo que es la canasta que consumen los componentes de la sociedad, claramente. Lamentablemente es así, por más que desde el gobierno se diga que no tiene peso relativo, esto en la realidad cotidiana de todos los días lo vemos que es así, lo vemos que cuando estuvo esta alta volatilidad del dólar a lo largo de todo el mes, impactó directamente en los listados que llegaron cada vez más actualizados. Es más, a medida de que esta volatilidad seguía, nos seguían remarcando la mercadería, y acá también no hay que caer en esto de decir, bueno, es el comercio minorista el que es el formador y el que actualiza porque sí los precios de los alimentos. Lamentablemente, si bien hay una serie de alimentos que se mueven al precio del dólar internacional, como son los commodities, por ejemplo, aceites y harinas, lamentablemente vemos que el impacto del dólar blue, como se le denomina, también nos impacta en alimentos y en todos los alimentos en general, no solamente en aquellos que son commodities internacionales. Bien, Vanessa, como siempre, muchas gracias por este contacto, por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo y contarnos un poco qué es lo que está pasando, aunque nosotros como ciudadanos conocemos y vamos al supermercado y hay que caminar, como decía Alita de Lázari, hay que caminar. Hoy en día hay que caminar y buscar precios. Es así, es la mejor herramienta y la mejor estrategia. Bueno, muchísimas gracias por la confianza y eso. Gracias, Vanessa. Ahí está. Bien, hablando un poco de la inflación, de los números, y hay que caminar, señor. Y hasta a veces incluso no alcanza tampoco. Sí, no, tampoco, por supuesto. No se puede vivir en un permanente estado de aumento de precios y ver que mes a mes se necesita más para alimentarse con condiciones básicas. Y bueno, mucha gente no la alcanza. Exacto, lo decía. De hecho, bueno, son los índices que reflejan la difícil realidad que tienen muchos sectores de la economía argentina. Sí, señor.